Bueno gente, estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a comentar un poquito sobre lo que fue la historia de esta versión. ¿Qué versión era? No, En la 6.2, amiguito. en la 6.2, obviamente. Se estaba poniendo a prueba nomás. Bueno, la cosa es que en este video, como mencioné, vamos a dar nuestra opinión, básicamente. ¿Qué nos pareció? ¿Qué tanto avance en el lore hubo? Y cosas así por el estilo. De momento yo me voy a quedar callado y voy a dejar que mi compañero Ryoku comience con el lore. Hemos visto que ha tenido una misión de mundo bastante interesante. Pues entonces sabemos que fue con Lore Colombina, ¿verdad? Ya sabemos nosotros cómo fue en la anterior versión sobre la misión, ¿no? Cuando conocimos a Colombina, sobre las lunas y el lore que hay detrás. Ahora, gracias a Hoyoverse, güey, nos hicieron tragarnos la despedida más triste que te puedas encontrar para que al final el hijo de de Dottore decida hacer algo con nuestra pobre Colombina. Ahora, esta misión estuvo plagada, sobre todo sobre el hecho de quién creó las lunas, el creador que está detrás de ellas y quién era el soberano que gobernaba antes de la llegada del primer descendido, vaya. En ese caso, hablando de el resumen de lo que fue la misión, vamos a ver los siguientes puntos. Empezando, al parecer, durante la misión, tenemos en cuenta que Columbina pues decidió regresar a la luna. Ahora, empezando entonces, recordemos ustedes, recordemos de que en esta misión uno de los motivos de Columbina o de sus motivaciones por las cuales estaba ahí era que quería regresar a la luna. Ya había visto de que pudo haber, o sea, ella no tenía otro motivo más que regresar a casa, pues. Sí, era como un objetivo Ella que se tenía, sent... Ajá, era básicamente. un objetivo que ella tenía. Entonces, pues, hablamos de que ese era su propósito. Ahora, resulta de que justamente ella pensaba hacerlo en el mismo momento en el que se celebra la noche resolunar, cuando la luna está más cerca de Teyvat, en ese caso de Notcray, un poco más cerca de lo habitual, y se siente el poder del Kubaki. Se siente tanto así que aumenta el poder del Kubaki y empiezan a aparecer ciertas ilusiones de lo que fue la época de Hiperbórea, una civilización que tuvo más de 6000 años. Pero resulta de que en esas ilusiones aparece la nave del viajero y aparte de eso aparecen ilusiones siendo atacadas por esos lobos del abismo. Esos lobos del abismo, como todos sabemos, fue creados por Rinedorti antes de... Era en uno de sus experimentos, cuando Sí, se sí. volvió parte de los cinco grandes pecadores. Era uno de sus experimentos fallidos que hizo y pues se desató y ocasionó el caos en Teiba del que empezó el abismo a arrasar con todo hasta que lograron como que controlar esa parte. No todo, porque todavía sigue. Ahora, el punto es que esas ilusiones eran atacadas por esas bestias. Cosa extraña. No pareciera haber o sea, conocimientos de que existieran ahí todavía, hace esa época, porque hablamos que eso fue antes, mucho antes de que el viajero tan siquiera hubiera pisado Teyvat. Porque recordemos que él llegó 500 años y despertó después de ese tiempo. Llegó 500 años después, despierta. Sabemos, y despierta pues en el punto después de la guerra de los arcontes y todo ese desastre que se armó. Ahora vemos de que apareció su nave y esa ilusión. Él ya sabía, porque el viajero o viajera, depende de qué tuvieras, él ya sabía de que aterrizó en Notcray, pero jamás se lo había cruzado por la cabeza ir a ver su nave hasta que decidió ir a la nación. Y cuando se va al lugar donde se encuentra, que es en la playa de la Vía Nasha, no está, pero en la ilusión aparece, incluso hay otras ilusiones que se quedan alrededor viéndola. Y esos hasta incluso les contestan porque hablan con las ilusiones y ellos te contestan igual de no sé, no sabemos de quién es esto, se estaca. No sabemos qué es, pues, no saben ni siquiera eso. Ahora
Bueno, Sabemos ajá, después de todo eso. Llegamos en el que Columbina empezó a desaparecer. exacto, Ya vimos que porque llegando el viajero la va a visitar, pero él la ve débil y él incluso está tanto así de que incluso le dice, ok, voy a descansar. Y él se regresó, ok, regreso después. da la Al coincidencia salir, de que, ajá, no sé cómo tú lo veas, ¿será que por dime. la noche de resolunarse se volvió más débil o fue mera coincidencia? No sé, si te das cuenta, era como que, si lo ponemos como cronológicamente, era la misma semana. O sea, no se menciona como tal, pero eran como 3 días antes, ¿no? O sea, pasó todo eso, Ah, lo de la es historia cierto. pasó en una semana. Entonces, Sí, por decir que la noche esa fue un viernes y exactamente. empezó a sentirse mal desde un lunes, por decirlo así. Ujú. Sí, eso tienes razón. Se empezó a sentir mal desde antes. ¿A qué se debe? Sabrá Dios por qué. Pero No, de ella se hecho sí lo estaba sintiendo mencionan. mal. Bueno, mencionan Ok. o dan a entender. Bueno, no si lo dicen. O sea, como que una de las cosas por las cuales es, o sea, aparte de Es que otros usó puntos, parte de su poder, no lo exacto, recuperó todo, ¿no? contra, Ujú. usó contra, pues, Reddit. Lo utilizó para abrir el portal y pues, como había mencionado el mismo Reddit, no, ella sola no era capaz de mantener ese portal abierto. Entonces eso la debilitó. Gracias a que Daiself lo mantuvo abierto, pues no le quitó más poder del que ya no tenía la pobre. Entonces, en eso, creo que más adelante cuando ya pues pasa pues todo eso, pues sí menciona que en parte fue por eso que todo el poder que usó, pues se fue contra al abrir ese portal, vaya. Sí, bueno, eso es verdad, sí, cierto. Gracias por recordarme. No me acordaba de esa parte, de que había, bueno, no había relacionado eso, de que se había sentido débil por eso. Pero igual lo podemos ver en las flores, ya ve que se ve, estaban en un azul brillante y ahora en un blanco pálido. Y poco a poco ya fue debilitándose a un punto en el que desaparece. Literalmente ella misma, digamos que cuando dice ponerse otra vez bien, ya no está en su cuerpo físico, es su cuerpo Como astral, un digámoslo espectro, así. ajá, un espectro. Lo único que quedaba, ella misma lo dice, es su propia conciencia, que la que sigue con vida. Ella misma menciona de que quiere ver si puede llegar tan siquiera el día de la noche resolunar, que todavía no pasaba. Creo que faltaban como 3 o 4 días para que pase, porque todavía lo estaban preparando. Pero ella no sabía el porqué. O sea, ella sí sabía el porqué porque ya se veía muy débil. Incluso ella misma se preguntaba si ella llegaría y no moriría antes de la noche. Ahora, viendo de eso, el viajero la va a visitar y pues por por ende no la encuentra y él empieza a preguntarse dónde está. Incluso Lauma va al mismo lugar y se encuentran y ven que no está Kutar, la doncella lunar. Entonces empiezan a preguntarse qué fue lo que pasó con ella y la empiezan a buscar por todos lados. A un punto en el que llegan en la Vía Nasha, avanzando tanto más, se encuentran con Alice, nuestra patrona. Exactamente. Apareció por fin Alice. Lo tan esperado de esta versión y la misión era su aparición. Y apareció al fin. ¿Te das cuenta como creo que lo más relevante que fue lo de la versión, ya sea en el tráiler o esto fue lo de Alice? Fue, no sé, como que Sí, muy espontáneo, te lo soltaron. O sea, ya se había mencionado mucho a Alice antes. O como que ya daban hincapié a que Alice tiene algo que ver en Outcry en las historias anteriores. Pero cuando se reveló en la versión de. En el en vivo, sí que fue como que muy sorpresivo, se puede decir así. Pero también Y en parte era algo no que se solo en el esperaba. en vivo, no solo en el en vivo, también en el tráiler, desde que se dijo va a salir Notcry. Ah, sí, En el tráiler pero. salió ella. Ajá, sí salió, pero pues como que no te habían. No habían dicho exactamente cuándo iba a aparecer, sino que sí iba a aparecer. Pero. Ah, bueno, en eso tienes razón. Ajá, y Jamás luego te había la presentan de mencionado la el nada y momento. todo así. Y pues sí fue Sí, como que. Es un personaje que se habla desde. Pues prácticamente desde que salió la primera vez Glee se menciona a su mamá. Entonces, la gente hacía fanarts y todo ese tipo de cosas. Y es raro que casi latinan a todos. O sea, no sé si es una obsesión que si tienen es que realmente, con es que ellos. ¿Sí? realmente latinaron. Ajá, creo que El lo único saber que no quién latinaron era. fue el sombrero. Ya de ahí sí, lo demás Ajá. sí. Los demás sí, o sea, dijeron, es que va a ser Piro como la hija. Le dieron el clavo.
Y ciertos Exactamente. fanarts dijeron que pues lógicamente sí iba a aparecer aquí. Y obviamente es, y porque es su mamá. Pero sí, algo de esa versión fue, lo sorprendente fue pues ver su aparición. Y pues la plática que tuvo con Lauma y el viajero. Y al final, en su conclusión, vemos de que hubo alteraciones que ella misma fue a revisar, alteraciones del abismo, de cual pues llamó su atención, ella misma lo dice, en lo cual está en Notcray. Y Exacto. toda la que la R se movió para ver qué onda, porque digamos que no era normal esa inestabilidad que había del abismo. Porque me imagino que era eso. De hecho, creo que sí, era del abismo la inestabilidad. Y llega un punto en el que dijo, pues sabes que voy personalmente a verlo porque esto ya no es normal. Exactamente. Era como que tenían dos cosas en común. Dos cosas, dos tareas. La primera que era lo de lo que algo estaba afectando según a las fronteras de Teyvat. O sea, eso se les hizo raro al inicio. Que fue lo que fue como su misión principal, como ella había mencionado. Y su misión secundaria, como también ella dice, que es lo de nosotros, que es lo de la anomalía del Ayudar. Kobanki. Ajá, exactamente. Ajá, porque igual él, pues al pedir la ayuda, le menciona de que pues, Kotar desapareció y pues es su misión secundaria, pues ayudar al viajero. Ahora, hablamos de entre sus diálogos, ella se menciona y hace referencia a Oro, a Rine Dorti, una de las 5 grandes pecadoras que es miembro de la que la reactiva, que es conocida con la letra R. Si no mal recuerdo, ella directamente, Rine Dorti le dice, ¿sabes qué? Vamos a ver esto por esta inestabilidad. Y pues es por eso el motivo por el cual está ahí. Ahora, Alice, bueno, a Alice cuando le comentaron el detalle de lo que pasó con Columbina, ella misma directamente y sin pelos en la lengua dijo, ¿y qué tal si desapareció? Casi casi afirmando, diciendo, ¿sabes qué? Realmente es que sí ya no está en este plano, o sea, Exacto, ya no. desapareció. Porque recordemos que ella se murió como un espectro, entonces ella se encuentra como en un limbo entre la Ujú. vida y la muerte, se encuentra en un punto medio de no saber si ir para allá o para acá. O más que nada el no poder irse todavía porque quedan ciertos pendientes, ¿no? Un decir. Ahora, De ahí, cuando ajá. se vuelve una ilusión, pues aquí yo tengo la teoría de que o se volvió a una línea temporal o se quedó en ese limbo, como había mencionado. Porque no puede tocar ni a los animales que son ilusiones. Y hay una parte donde ella está explorando, veo una especie de alce de esos de Notcray. Creo que imagino que era una ilusión que ella intentó agarrar y no pudo. Y era hasta eso, porque es una ilusión que ya no está. Sí. Y de hecho, algo que estuvo, que pues, me pareció como que interesante, fue toda la perspectiva que tenía Colombina sobre la gente de los Luna Escarcha. Recuerdas que cuando pues, como se volvió la ilusión y todo, pues ella decidió, pues ya había aceptado que a lo mejor no iba a regresar. O así se vio. Y lo que hizo, dijo, pues pues por mi parte yo voy a ir a visitar los lugares, voy a salir a caminar, pues ya que de hecho pues nunca lo hace por el miedo que la vuelvan a ver. Y es bonito como ver cómo su perspectiva de ahí, cómo todo ha cambiado al pasar de los años. Cuando piensan que van Sí, a es regañar a verdad. las muchachas estas o a los niños, o sea, ella siempre lo veía de manera como negativa o lo recordaba de una forma que no muy Es agradable. que, si Ajá. recuerdas, ella misma nunca... Ella dejó, digámoslo así, su trabajo como deidad, porque no le agradaba la actitud de los lunescarchas, porque todo lo que ellos pedían era puro un deseo vacío, puro dinero, poder y esas cosas. Eran egoístas consigo mismos, no pedían nada que favoreciera a otros, pues Sí, sí. eran egoístas, ella misma lo dice, y por eso uno de los motivos por el cual se alejó y la Sarina la terminó reclutando. Ahora, en eso tienes razón. Ella, digámoslo así, digamos, dice, ah, pues vamos a dar una vuelta por una escarcha y todo Notcray. Y fue cuando empieza a ver cómo la gente es diferente a lo que ella tenía pensado. Como cuando se estaban agarrando con los globos, los niños. Sí, sí. Ella vio que ya la gente ha cambiado. Y no es tanto como antes de que eran egoístas, eran estrictos, eran malos, básicamente. Ella los veía como unas personas nefastas que no merecían su poder de ella. Pero su perspectiva fue cambiando conforme fue explorando Notcray. Llegando a un punto en el que se encuentra dos hombres que estaban discutiendo, por decirlo así, que ella pensó que se iban a pelear.
Pero pues simplemente estaban echando un cotorreo. Exactamente. Simplemente se estaban molestando. Así, o sea, así se llevan, pues. Es su forma de llevarse. Y ella se dio cuenta de, ok, esos son sus sentimientos de los humanos, cosa que ella todavía no Y podía luego se dio entender cuenta porque que Sandrón es igual así con ella. O sea, se dio cuenta que que Sandrón no lo trataba mal como tal, sino como que era su forma de mostrar afecto, por decirlo así, con ella. su forma de amistad era así, como él lo es Androne. Sí, sí, se dio cuenta por medio de esos hombres. Cambió su perspectiva conforme pues ella los tenía, ¿no? Y en lo que está, hay una parte en la que se encuentra en el mismo viajero en la vía Nasha y él botea a hablarla. Me imagino porque sintió que ella estaba ahí. Pero pues al parecer él no, pero sí estaba realmente allá, solo que no la podía ver. Y al final ella decidió pegarse a él y seguirlo. Eso es algo Sí. extraño porque es como que él sí la vio y a la vez no, o sea, no la vio, pero sí supo que estaba ella ahí. Y ya Y como pues que... y Ajá. se puso triste que ver Sí. que no estaba. Y ya de ahí, como, bueno, hacemos como un mini salto y nos vamos a la... Bueno, a la perspectiva de estos tres chavos, el Albedo, el Durín y el Trotamundos, que también es como una parte clave, por decirlo así, para el desenlace del final de la misión. Es exactamente. Llega un punto, pues cuando pasamos a su subtrama, por decirlo así, Ajá. ellos tratan de analizar y descubrir estas ilusiones. Más que nada por órdenes de Alice. De decir, ok, investigalo y a ver qué son, porque ni ellos sabían, porque esas ilusiones, como ya habíamos mencionado, estaban siendo atacadas por bestias del abismo. Cosa extraña, Sí. porque recordemos de que todas esas bestias no existían o no deberían existir en ese tipo donde está pasando. Porque son una civilización de hace 6000 años y les hace que Caendria sucedió 500 años antes de la llegada del viajero. Ujú. Ahora, el punto es de que Durim sí logró alterar la variable con su poder del abismo. En esa misión de esa subtrama podemos ver de que el experimentar e Ajá. intentando, Intenta porque salvar. más que nada su bondad que él tenía, estaba tratando de ayudar esa ilusión para que no muera, porque al final del cuento se dio era su destino era la muerte, iba a morir de una u otra forma. Entonces, ajá, y Albedo, Flint, y eso incluso estaba Flint allá, incluso y ese de Scaramouche, pues trataron de ayudarlo diciéndole más o menos cómo, porque él era el único que podía intervenir en cierta parte por el poder del abismo Sí. que él posee. Ya de como... Luego, pues al final, pues como tú dices, sí, sí como que logró un resultado diferente, pero no cambió el final. Pero para ellos, Exacto, y como mencionan, hasta un fracaso es un avance, es una prueba. O sea, para ellos fue bueno, o sea, bueno, para Duri más que nadie, porque pues él se sentía desanimado después de intentarlo casi 40 veces, pues ya ves cuántas más hizo. Y la última es el que cambió, pero a medias, o sea, logró la interactuar última al fin con la ilusión. logró interactuar y entablar una conversación. Y justamente con tiempo medido, porque él ya sabía que después de ese tiempo su destino era el mismo. E incluso Exactamente. la misma ilusión lo sabía. Y pues ahí entonces llegaron a entablar de quiénes son y confirmamos de que era la ilusión de Hiperbórea. Y le empezaron a contar sobre las naciones, Mondstadt, Leyue y todo eso. Ahora, pasándonos a la parte de la misión, en donde nos encontramos con Nicole, otra de nuestras patronas, en, digamos que en el santuario de los Lunescarchas, ¿no? En donde vive la Uma. Ella, pues, que nos soltó, voy a decir, tremenda bomba de lore en, en sus diálogos y explicándonos a detalle todo lo que está pasando para poder ayudar y descubrir qué pasó con Columbina. O más que nada ayudarla a recuperar a que vuelva, porque ese era el principal motivo. Entonces ahí es cuando nos empieza a explicar el lore. Ella primero se presenta, claramente, como todos sabíamos, se presenta como un ángel. Uno de los... Un Silly, pues, un ángel. Sí. Que curiosamente no puede hablar. Se comunica a través de la mente, casi casi como lo hacía Citlali con el viajero. A diferencia de que esta vez todos lo podían escuchar y ella pues digo no puede hablar, entonces así se comunicaba con ellos, pero sí escuchaba cuando ellos hablaban.
Cosa, ahí cuando entonces vemos de que un motivo, lo que yo creo, o es el más claro que yo puedo decir, es que no puede hablar porque recordemos que los Iris tienen una maldición que les puso Celestia a los ángeles. A los ángeles les puso una maldición y no pueden ciertas cosas. Y que se terminaron convirtiendo en Siris fuera de esos santuarios, que nosotros somos los que buscamos en la explorando el mundo, que llegamos al santuario y nos dan un cofre. Ella es uno, y ella misma lo menciona, en cierta parte confirmando que es un ángel cuando dice de que el deber de un Silly es guiarte a un tesoro. Sí, de hecho ella misma dice que es la forma humana que tiene o que nos muestra no es su forma real. O sea, que es una forma mm, que no, ¿cómo era? Que no intimida, algo así mencionas. O sea, pero bueno, el chiste es que no Sí, es su forma real. Sí, es correcto, o sea, no, es una forma, como, bueno, es decir, una forma estándar que ella tiene para poder interactuar con los humanos. Porque sí. pues en sí es un ángel, entonces no puedes ver su verdadera forma de un ángel, más que como un Silly, pero recordemos que los Sillies están malditos, o sea, no su forma real tampoco. Son ángeles maldecidos. Ahora, en la bomba de lore que nos suelta, nos menciona sobre las tres lunas que conocemos que son la luna escarchada, la luna eterna y la luna arcoíris. Si es que lo dije en orden o no, no Bueno, me recuerdo el orden, pero son esas tres lunas. Esas tres lunas tenían un poder que era controlar la vida, el tiempo y el espacio. Bueno, más que nada el espacio era como, bueno, sí, era la vida, el tiempo y el espacio. sí, vida, tiempo y Al espacio. final, mande, No, sí, era vida, tiempo y espacio. Sí, sí. era el tiempo, la vida y el espacio. Sí, Y pues como sabemos, cada una tenía un poder, o sea, digamos que se dividieron los deberes, no podían, o sea, las tres gobernaban, pero no podían tener el poder de otra cuando una muriera. Un ejemplo lo vemos con Columbina cuando recuperan la médula lunar de la luna eterna. Porque recordemos que Columbina digamos que encarnación directa o la descendiente directa de la luna escarchada. Ella le encontró la médula, que es la que cuenta con los lunas escarcha, la que tiene el Auma, que robó Enreri. Esa médula no podía interactuar, se repele. Como si fueran dos imanes en el mismo polo, se terminan repeliendo por el mismo motivo de que no pueden poseer el poder de otra porque cada una tiene su trabajo. Después de eso, pues nos cuenta sobre Nibelungo. Nibelungo, quien es el dragón primordial, o el soberano dragón, que gobernaba Teyvat antes de la llegada del orden celestial. Quien fue el creador de las tres lunas. Incluso lo podemos, digamos que tener ciertas referencias en el libro de Letanias del Lejano Norte, cuando cuenta de que un hombre, de que tal persona creó un arma, pero le fue arrebatada, le fue robada por el que llegó. Entonces, ese libro, digamos que nos suelta ciertas pistas de quién pudo haber sido esa arma, porque entre lo que pasó, recordemos de que antes de que lleguen, él creó las lunas, les dio el poder y vivían todos de cierta manera hasta que llegó el orden celestial y empezó desafiando pues, al gobierno de ahí, o sea, al poder de allá, desafiando a Nibelungo. Le ofreció, digamos que el orden celestial le ofreció trabajar y traicionar a Nibelungo a las tres lunas, les ofreció eso, pero ellas no sabían si aceptar o no, porque estaban en contra la espada y la pared, era uno o era otro. Porque si hacían eso iban a desatar una guerra que iba a acabar con toda la vida, y si no lo hacían iba a pasar lo mismo, iban a morir. ¿Qué pasó? Que Nibelungo se enteró, trató de usarlas con un arma, no pudo hacerlo, y se terminó desatando una guerra que es conocida como la Guerra de la Llama Funeraria. La Guerra de la Llama Funeraria fue la guerra entre Nibelungo y el primer descendido, Fanes, que acabó con la vida de las tres diosas lunares, que, como sabemos, sus restos se encuentran, la primera se encuentra detrás del cielo falso, cuando rompe el cielo Mabuica, podemos ver los restos de la luna. Esa es la primera luna. Después, el cadáver de la segunda luna es el cadáver de la luna eterna, si no mal recuerdo. Sí, la luna escarchada está detrás del cielo, la que podemos ver cuando se rompe el cielo falso. Después está su cadáver, que es la luna eterna, el cadáver que está en Teyvat. Y por último tenemos la luna arcoíris, que se había dicho que desapareció. es la que se Pero terminó conforme pasó, transformando. Ah, bueno, sí, sí. sí,
recordemos de lo que después pasó, es de que según estaba desaparecida, pero como pasó la misión de la 6.1, ahí podemos ver de que la luna en sí no desapareció, sino que fue enterrada bajo los escombros de donde estaba. En la misión de Tolindis podemos ver que ella estaba encargada, no de Tolindis, sino en la misión de Arconte, en la parte de cuando se investiga a Rere y su pasado, podemos ver que Tolindis está investigando el portal de la luna arcoíris. Esa era la luna que estaba desaparecida, pero al final no lo estaba. Estaba enterrada bajo los escombros de la tierra, que lamentablemente sucumbió al poder del abismo. Y al final, pues, se terminó transformando en la luna, que todos conocemos que es la luna carmesí. Exacto, en la misma dinastía donde pertenece al Erquino. Ahora, reparando ciertas definiciones, las tres lunas fueron creadas exactamente, aparte de controlar la vida, también para hacerle frente al orden celestial. Como no pudieron hacerlo, se inició la guerra, donde perecieron y salió ganador el, el orden celestial, vaya. Los cadáveres son los que mencioné anteriormente. Ahora, después de que pasó la guerra funeraria, ahora sabemos de qué pasó con las lunas. No se sabía hasta que pasó la misión anterior. Podemos recuperar cada médula. Ahora, ¿cómo es que llegamos al punto de recordar a Columbina? Primero, sabemos que se había escuchado todo el lore. Nicole se conocía el lore de pies a cabeza. Literalmente se lo sabía de memoria. Sobre todo lo que pasó en Hiperbórea, porque mencionó esa civilización que adoraban a las lunas anteriormente. Hiperbórea, ella tenía los registros, había como que rezos, cantos, rituales para la luna. Ella le dijo al Laomo, te lo vamos a detallar directamente para poder buscar algo, porque fueron incluso a buscar los registros de esa civilización que ella tenía, pero eran como que estaba la historia alterada. Y ahí se puede ver básicamente cómo fue cambiando la historia y por qué Kutar, en ese caso Colombina, veía mal a los humanos. Porque cada historia o se la inventaban o era falsa, o estaba a verdad a medias. Lo podemos ver con lo de la casa de lo del nido que ella hizo para una niña, que ella lo tomaron como un milagro. Pero ella, digamos que así, ella vio como que no, yo no puedo hacer algo de bondad sin que lo tomen a mal. Entonces, básicamente por eso casi se alejó. Ya de ahí creo que no pasa el rato, ¿no, verdad? Y es cuando hacen el ritual para entrar al... No, no el ritual. ¿Qué era? Tú que te acuerdas mejor. La parte, ¿te acuerdas donde Eh, Nicole se empieza a dar energía a Kubanki? Era para abrir el santuario donde se encontraba el portal hacia la luna. Se estaba pues probando personas de que tuvieran cierto poder lunar, o sea, que cierto aguante de Kubaki para poder estar si no me recuerdo, eran 3 días, Ajá, 3 días y 3 estar noches. concentrando 3 días y 3 noches, concentrando el poder del Kubaki para poder abrir las puertas de ese, digamos que del portal. ¿Cómo llegamos a la parte donde recordamos a Columbina y ella vuelve a aparecer? ¿Te acuerdas o no? Sí, de hecho, pues como en la parte, bueno, no lo mencionamos ninguno de los dos ahorita, pero cuando aparece Alice la primera vez nos da la solución, que es la que pues nos Es pasamos cierto, buscando. ¿verdad? Sí, que es prácticamente darle un nombre, porque ella como tal no tiene un nombre. Bueno, nos dice que busquemos un nombre como tal, pero al final nos damos cuenta que no tiene un nombre como tal. Y como mencionaste hace un Bueno, sí, rato, es cierto. pues en los libros la mencionan como Kutar, pero no es su nombre. Le dicen Colombina, pero pues no es un nombre como tal, sino es como un mote, un apodo que le pusieron los Fatuis. O sea, no es un nombre, sino es como que su... Literalmente ese es su nombre en clave de la Ajá, doncella, exacto. dado que ella era la doncella lunar, dado por la salina. Ahora, recordemos, y sí es cierto, ahora me aclaraste las ideas. Todo esto pasó de encontrarlos con Nicole para encontrar la solución, era para encontrar el nombre de Colombina, porque la misma Alice nos menciona. Y si, ¿qué tal si se le están olvidando? ¿Saben su nombre? O algo así nos quiso dar a entender. Y todos se quedaron así como que
pensando si ella tenía un nombre verdadero, o sea, cuál era su nombre real, porque la misma Columbina no sabía si era Kutar o era Columbina. O sea, ella no tenía un nombre ni ella lo sabía, porque cuando la conocemos por primera vez ni ella sabía su nombre, porque Exacto. pregunta cómo te llamas y ella no sabría responder, o sea, no dice, Y creo llámame que como hasta el quieras. momento, antes de conocer al viajero, no le importaba, ¿sabes? Porque ella misma decía, no tengo nombre, pero me puedes decir como quieras, o sea, como la gente me suele llamar Columbina, o sea, como me llaman los Fatuis Columbina, o como me llaman los creyentes estos Kutar, o sea, para mí me da igual, algo así de entender, así como de que, pues Ajá, nombre no básicamente tengo. no le importaba el nombre, hasta que pues empezó a desaparecer y todo el rollo. Ahora pues resultando de que todo eso, los registros, incluso Nicole no conoce, no tenía el conocimiento del nacimiento de la nueva diosa lunar. Ella no lo tenía hasta que empezaron a checar registros, pero tampoco había, hasta que Alice, recordaron de lo que dijeron, pues deciden ellos darle un nombre, porque Alice ya había dado la solución antes. Entonces ellos cuando le dan el nombre de Colombina, todos sus conocidos, porque incluso, ahora recordando de toda esa parte de la investigación que se llevó, porque recordemos que el Lauma se quedó, Ujú. entonces el viajero fue con barca a visitar a los Fatui. En este caso fue a visitar a Sandrone y a Lerquino para preguntarles si sabían acerca del nombre de Columbina. Y ahí es cuando entra parte de Scaramucci cuando igual va, porque quería saber también sobre Dottore. Así que básicamente todos tenían un motivo para ir. Y qué chistoso el nombre que tenía Scaramucci, el bonito Don Sombrero, un erudito de la academia que fue mandado para investigar los crímenes de él y por eso puedo preguntar por él, ¿no? E ir con todos, pues ir preguntando por él, por Dottore. Le dicen cosa rara de que Dottore le dijeron de que ya no tenía nada que hacer en Northcray. O sea, básicamente dijeron, deja todo, güey, y ya vámonos. O sea, ya estuvo ya. Y pues él aceptó, curiosamente. O sea, ni ella se creían que hubiera aceptado tan rápido, porque aparte de que era una orden de la zarina, una orden, pues él tuvo que resignarse y decir, ok, va. Y se fue. Ahora, ya después preguntando por el nombre, ninguna de ellas sabía entonces, hasta que se le cuenta al Erquino sobre la situación. Y entonces es cuando la reclutan. De hecho, nos adelantamos, ni siquiera habíamos hablado de esa parte. La hablan porque ella tenía una médula y ella igual por voluntad decide ayudar. Porque pues no podía alguien que consideraba su amiga que desapareciera, ¿no? Exactamente. Entonces cuando ella, por los vínculos que ellos tenían afectivos con ella, es que logran traerla de vuelta poniéndole un nombre que era Colombina. Y algo curioso es que ella se pone hipocelina, que literalmente es nacida, la traducción literal es nacida bajo la luna. El nombre que ella misma se pone, Colombina Hipocelina. Algo chistoso y algo que recordar es que en la misión, cuando están buscando las médulas, hay una parte en donde la luna arcoiris reconoce a la nueva diosa lunar y la casi la llama por su nombre. Se queda en hipo y lo demás se queda en blanco. ¿Sí te acuerdas de esa parte? Sí, 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 me acuerdo. Sí, fue raro, pero como que en ese momento nadie, bueno, por lo menos yo no le tomé como algo de importancia, porque pues la verdad, pues hasta el momento pues no se sabía nada del segundo nombre. Entonces, creo que menciona ahí mismo que a lo mejor pudo haber sido un error, un recuerdo del pasado. Pero qué coincidencia que pues diga, pues se mencione el ¿Qué, nombre o hipo, ¿sabes? qué coincidencia? O sea, qué coincidencia que diga eso porque a lo mejor pensamos de que se habrá confundido de persona, ¿no? Ujú. Pero ya después de que ella misma se puso el nombre de Poselina, pues como que todo empieza a cobrar sentido. ¿Será que se refiere a ella? Ahora, ¿cómo es que la recuerda? Ahora, antes de llegar a ese punto de la parte de las teorías, bueno, recordemos que ella la trajeron de vuelta, gracias al nombre. Y justamente creo que fue un día antes de la noche resolunar, en donde pues todos se ponen contentos, festejan. Al final llega el punto en el que le dicen, oye, sí es cierto, quisiéramos invitarte al evento de la noche resolunar a Colombina. Y ella pues dice, pues vamos. Y la invitaron, entonces cuando empezó todo, la despedida más emotiva que puedes ver en este juego, amigo. Sí. Porque ella misma se iba a la luna, entonces dijeron que hacer una fiesta.
la fiesta de la Noche Lunar trasladada a la diosa lunar. Y ahí es cuando vemos todas las interacciones que tuvo, el librito de los dibujos que hicieron. Lo más curioso es que cada Flint's, Barca y Albedo se dibujaron. Uno te dibujó a ti, otro se dibujó a otro, güey. Sí, sí, estuvo muy Digo, cagado, la verdad. estuvo bastante cagado. Pero ya vimos que todo iba a tener un bonito emotivo, ¿no? O eso creíamos, hasta que y se dice ir al portal. Y al momento de que ella cruza y se despide, pasa lo que menos, o lo menos yo lo tenía previsto que iba a pasar. Es que algo tenía que pasar, amigo. El famoso Dottore Hace su decide aparición. llevarse, hace su aparición y decide robarse a nuestra amiga. Y apareciendo como un dios. Y que es chistoso porque cuando empieza a pasar todo ese desmadre, el viajero es el que lo ve, la UMA y van a ayudar directamente a Kutar. Ahora, el punto es cuando él llega y teniendo las tres médulas lunares, él ya tenía el poder absoluto, básicamente. Tenía el poder del tiempo, la vida y el espacio. Y por eso al momento de chasquear los dedos, puso, pudo parar el tiempo. Aunque sea por segundos, pero lo pudo parar. Pero con el viajero no, porque recordemos que él es un descendido. No le afecta nada de lo que pasa en Teyvat. O el poder de Teyvat, por decirlo así. Porque, ajá, exactamente, porque es un descendido, no puede. Sí, sí. Entonces él empieza una pelea épica en donde al fin vemos usar al viajero los elementos que tiene. Pero desgraciadamente no, Y como pues no es suficiente. sí, De hecho, lamentablemente a nuestro vendehumos favorito no le alcanza el poder suficiente para hacerle frente. y de hecho, ahorita que lo pienso, creo que pudo haber acabado peor para él. De no haber sido por Columbina que se sacrifica, entre comillas. Creo que hubiese acabado peor porque ya se estaba cansando. Y solo estaba reteniendo su ataque Sí, de doctores. No fue tanto, o sea. es verdad, Y pues. es Ves que verdad eso. cuando se va, pues el poder de las lunas como que ya no funciona de una manera correcta. Y empieza a doblegar a Doctoria, pero este se logra escapar. Y ya cuando pasa todo esto, Sí, pues el Tabito como que sí, de hecho, cae. él cae ya agotado, no pudo más. Porque, bueno, aunque una parte de la pelea que me gustó fue cuando él usa el electro. Me recordó a Zenitsu, cuando Sí, le corta la cabeza a Kaigaku. sí, Pero, regresando al punto, es que Columbina pues decide ir al portal mismo donde estaba Reri y Tolindis, ¿no? sí. El portal de la luna. Ella lo abre con el poco poder que le quedaba y decide, pues, digamos que sacrificarse, entre comillas. Y, y accedió al portal. Cosa que debilitó a Dottore a cierto punto de que no podía controlar la luna, las otras dos lunas. En cambio, lo estaban controlando a él. Y él mismo lo dice, poder de este mundo no me vas a doblegar. Y ahí es cuando él desaparece y el viajero cae agotado. Y entonces ahí es donde acaba la misión. Cosa entonces de que sabemos de que Dottore jamás, tan inteligente será el cabrón, que él mismo que posiblemente fue quien ocasionó la alteración del abismo, usó las ilusiones falsas. Incluso eso fue lo que pasó porque sacan las conclusiones al estar haciendo eso porque él jamás, él es muy, ¿cómo te diré? Es Precavido. muy precavido. Aparte de que es precavido, es muy persistente. Él no dejó nada. O sea, él quería el poder de las lunas. Por eso, la orden de capturar a Columbina por un Fatui era directamente de él. Porque él la necesitaba para experimentar el poder de la luna. Incluso, digamos que la base de experimentación era más que nada por él. Pero como la zarina le mandó a llamar y dijo que ya no, pues básicamente hizo caso omiso a la orden de la zarina y decidió rebelarse, digámoslo así, en cierta forma, en contra de ese poder, no ese poder, en contra de su superior y hacer pues bueno, hacer lo que sus propias acciones, vaya, Sí, sí. incumpliendo órdenes. Y ahora Alerquino molesta, pues menciona de que va a ir directamente, hay que mover todo de una vez para poder detener a Dottore y poder salvar a Columbina. Ella misma dice que irá a hablar con la zarina para que quite la prohibición de que los Fatui se maten entre ellos. Si no, ella misma déjala pelear con Malerquino y va a pelear con su nombre original, que es Purere. Y pues ahí es donde acaba la misión. Exactamente. Esperemos. Y hay muchas filtraciones. De hecho, Ojo al dato. un dato curioso, por si tienen bendición lunar,
que creo que todavía sigue activo esa mini parte de la misión. Si tú inicias sesión, pon tú hoy, vas a donde está la Columbina, inicia sesión al día siguiente, recibiendo la bendición lunar. Si lo dejas un momento, puedes escuchar a Columbina cantando otra canción, tarareando una canción nueva. No sé si ya lo intentaste. No, porque no tengo bendición lunar. Bueno, Justamente dije que me lo iba a comprar, pero eso que por eso me lo voy a comprar. sí, como que te salta una cinemática chiquita, corta, por lo que llega a ver. Mm. Se nos viene el final, posiblemente. No del final, obviamente, que son 10 actos. Según se ha filtrado, son 10 actos. Pero al menos sabemos que va a cerrar esto. Porque tendremos. Sabemos que ya una vez sabemos de que él va a ser el jefe. Sí, sí. Va a haber jefe semanal. Y digamos que vamos a cerrar esa parte para saber qué pasó, ¿no? Con esa parte de Lore. Y qué va a pasar con Dottore. Porque ese vato se pasó todo por las nalgas, literalmente. Exactamente. O sea, se pasó las órdenes de la misma Sarina. Incluso quiso, y está tratando así que en vez de despertar al orden celestial, porque imagínate que el orden celestial se dé cuenta de un poder, volvió a resucitar de que ya había sido exterminado, hablando en el caso de las lunas. Entonces, bueno, el punto es que se acerca demasiado una buena bomba otra vez, Sí, sí. de acción más que nada. Y aquí estaremos para comentar lo que ha pasado, qué ha aparecido y explicándonos y explicarles el resumen de lo más o menos que pudo haber pasado. Bueno, no de lo que pudo haber pasado, sino de lo que ocurrió en esa misión. Y así que dejamos todo esto por el momento, hasta aquí, hasta la próxima, que salga la siguiente versión, que Yamero sale Colombina, sigan ahorrando, Yamero sale la diosa lunar, amigo. Y menos, solo quedan 2 semanas para que todo esto acabe y podamos tirar por Columbina. Así que, Recemos por suerte y tener la C6 de Colombina. exactamente. Así que aquí nos despedimos nosotros y tengan un excelente día. Bye.